Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy 22 de marzo, ¿sí? Nos guían las lecturas diarias de John MacArthur. El devocional de hoy se titula La clave para la resurrección, ¿sí? La clave para la resurrección. Y el pasaje que leemos es Filipenses 3, 10 y 11, ¿sí? Dice así: a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Esto lo está diciendo Pablo. Lo que él quiere es conocer a Cristo, conocer el poder de su resurrección, participar de sus padecimientos y llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. Dice, si en alguna manera llegase yo a la resurrección de los muertos. El deseo de Pablo tiene que ver con ser como Cristo es. Y tiene mucho que ver con esto de la resurrección. Pero bueno, vamos a dejar que MacArthur nos guíe en el devocional de hoy. Dice, la resurrección de Jesucristo es uno de los hechos más cuidadosamente estudiados y mejor atestiguados de la historia. Los enemigos del Evangelio, desde la época de los apóstoles hasta hoy, han tratado desesperadamente de impugnar el testimonio ocular de la resurrección de Jesús. Y esto de impugnar significa que lo que quieren es ocultarlo, anularlo, ¿sí? Eliminarlo, quitar de en medio a los testigos oculares de la resurrección. Recuerden, si Jesús no resucitó, lo podemos encasillar y mostrar como si fuera un hombre común y corriente, no como Dios. Y por eso los enemigos del Evangelio están intentando hacer esto. Ahora, la verdad es que no han sido capaces de hacerlo ni lo serán, ¿sí? Los testigos oculares de la resurrección son muchos y el testimonio de ellos es certero. Y como dice MacArthur, esto es algo que ha sido investigado a lo largo de los siglos y nadie ha podido negar la resurrección. Ahora, sin embargo, dice, es vital observar que la predicación de la iglesia primitiva se enfocó tanto en la muerte de Cristo como en su resurrección. Pablo escribió así, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esto en 1 Corintios 1:23. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Y después dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos, ¿no?, al apóstol hablando mucho de la cruz. Él dice, yo lo único que quiero hablarles a ustedes es de la cruz del Señor. Por eso dice, incluso me propuse no saber otra cosa, no hablarles de otra cosa, no hablarles de cosas demasiado avanzadas, porque lo que quiero que entiendan es la cruz. Es lo que dice Pablo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo usó tanto énfasis en la muerte de Cristo en vez de siempre hacer hincapié en el triunfo de la resurrección por sobre la muerte? Y acá tenemos que aclarar esto, dice, porque de nuevo, sin la obra expiatoria de Cristo hecha en la cruz, su resurrección no sería más que una maravilla de mirar y admirar, pero no tendría consecuencias personales para nosotros. Esto es muy importante. La resurrección habla de la deidad del Señor y de la victoria sobre la muerte, pero esa victoria sobre la muerte no es la misma, por ejemplo, que nosotros vemos en la vida de Lázaro, porque Lázaro también resucitó. Podemos decir, bueno, sí, pero el Señor resucitó a Lázaro y al Señor no lo resucitó una persona externa, sino él mismo se levantó de la muerte. Sí, esto es significativo, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que dice MacArthur, y es que lo que le da sentido a la resurrección de Cristo es la obra de expiación de su muerte.
Porque el Señor no murió como Lázaro murió. ¿Por qué causa murió Lázaro? Bueno, estaba enfermo. Sí, pero ¿y las enfermedades por qué están entre nosotros? Por causa del pecado. Los hombres y mujeres pecadores van a morir físicamente también como una consecuencia de haberse convertido en pecadores. Las enfermedades entre nosotros están a causa del pecado, porque cuando Dios nos creó, no nos creó enfermos, ni sujetos a enfermedades, pero el pecado las trajo para todos nosotros. Ahora, Cristo no era pecador, por tanto, Él no sufría de este tipo de consecuencias. ¿Me siguen aquí? El Señor vino entre nosotros para morir de manera deliberada y para ocupar nuestro lugar frente al juicio de Dios. Entonces, la muerte de Cristo tiene un sentido diferente a la nuestra. Nosotros morimos por nuestros pecados, pero Cristo no murió por sus pecados, sino por los de toda la humanidad. ¿Me entienden, no? Y esa muerte que pagó la deuda que el hombre tenía con Dios es la que produce la victoria final sobre la propia muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y la resurrección es una consecuencia de esa victoria que el Señor ganó cuando estaba muriendo en la cruz. No quiero enroscarte la cabeza. Lo que quiero decirte es que la resurrección es la evidencia de que Cristo tuvo éxito y de que la muerte fue vencida y de que el pecado fue destruido. Y tanto es así que Pablo habla no solo de la resurrección de Cristo, sino de la suya propia. Y la Escritura habla de que todos los que creemos en el Señor también un día vamos a resucitar, porque justamente el Señor en la cruz del Calvario derrotó a la muerte. Y ya la muerte no nos va a gobernar. Esto yo sé que es como enroscado, pero bueno, no te preocupes, un poco es así. ¿Me siguen aquí? Solo hablar de la resurrección de Cristo no nos ayudaría si no mencionamos la obra expiatoria de la muerte de Cristo. Cristo murió por nosotros y también resucitó, y esa resurrección da testimonio de esa victoria. ¿Me siguen? Esto es tremendo, dice. Ahora, Pablo dice que si hemos muerto con Cristo, ¿cuándo morimos con Cristo? Bueno, si es con Cristo, quiere decir que morimos cuando Él murió. Dice, si morimos con Cristo cuando Él murió, porque Él murió en nuestro lugar, entonces creemos que también viviremos con Él. Esto lo dice Romanos 6:8. Viviremos con Cristo. Si la muerte de Cristo es nuestra propia muerte al pecado, la resurrección de Cristo también es nuestra resurrección a una vida nueva. Y debido a que hemos muerto con Cristo, cuando Él murió en nuestro lugar y sufrió nuestro castigo, entonces estamos convencidos de que también seremos partícipes con Él en su resurrección. Así que, y con esto termina MacArthur, dice, no se nos ocurra pasar por alto el significado de la muerte de Cristo cuando celebremos la resurrección. Es la cruz la que le da sentido a esa resurrección. La resurrección de Cristo es la evidencia de la victoria de su muerte. El Señor venció a la muerte en la cruz. Venció a Satanás y venció al pecado. Y a causa de vencer, Él ganó para nosotros vida eterna. Por tanto, si querés vida eterna, y seguramente querés, ¿está bien? Mira la cruz. La cruz de Cristo es la que nos provee de vida eterna. La cruz de Cristo
nos libra del pecado. La cruz de Cristo nos quita las cadenas que teníamos. Es la que nos da libertad del poder de Satanás. Por esa cruz nosotros tenemos una esperanza que trasciende la vida natural y que se extiende a la vida espiritual, a la vida eterna. Así que yo quiero dejarte una pregunta para que sigas reflexionando en esto, ¿no? Y es, ¿qué podés hacer con regularidad para apreciar el significado de la cruz? No se olviden que tenemos que reparar en el significado de la cruz, tenemos que recordarlo, tenemos que tenerlo presente. Hermanos, en todo tiempo la cruz nos va a orientar hacia el lugar correcto. Por eso Pablo decía lo que decía. Lo único que yo quiero saber es de la cruz de Cristo Jesús. Y yo quiero predicar entre ustedes a Cristo crucificado. Y mi gloria y mi orgullo es ser alguien que puede participar de esa cruz. Amén, ¿sí? Amén. Bueno, te dejo esta pregunta. ¿Qué puedo hacer con regularidad, o sea, todos los días, para apreciar el significado de la cruz? Mañana nos vamos a volver a encontrar. Te dejo un saludo grande, ¿sí? Dios te bendiga.